Hay un pequeño fruto morado que procede de palmeras de la selva amazónica, que es un auténtico tesoro nutricional y que se ha ido convirtiendo en los últimos tiempos en un superalimento popular en todo el mundo. Esto se debe a sus beneficios para la salud cardiovascular, para nuestro sistema inmunológico y defensivo y para retrasar la vejez, entre otros. ¿De qué fruto estamos hablando? Hablamos del azaí, pero el problema es que hay personas que desconocen cuál es su origen, desconocen los beneficios que tiene, cuáles son sus propiedades nutricionales y precauciones que debemos tener en cuenta. Por eso en este vídeo voy a responder a estas dudas y también a las preguntas más frecuentes. ¿Qué es el azaí y cuál es su origen? Es un fruto pequeño, redondo, de 1 a 1,5 centímetros de diámetro, de un color morado oscuro, un violeta oscuro, que crece en unas palmeras que se llaman palmeras de azaí, que son nativas de la selva amazónica y que pueden llegar a medir 15 a 25 metros de altura. Del tronco salen unos racimos o cachopas y cada uno de estos racimos puede llegar a tener entre 500 y 900 frutos. El sabor que tiene el azaí, me refiero al azaí fresco, es como una mezcla entre frutos del bosque y chocolate negro con un toque terroso que hace que sea peculiar. El azaí se ha ganado el título de superalimento, pero en realidad ha sido un alimento esencial de primera necesidad en las comunidades indígenas del Amazonas durante siglos. Se utilizaba no solo como alimento, sino también por sus propiedades medicinales. Lo que hacían es recolectarlo fresco y hacer una especie de pasta que se mezclaba con carne, pescado o con tapioca y esto se consumía. Pero esto sigue siendo importante en dietas locales de zonas de Brasil hasta nuestros días. Lo que ocurrió es que posteriormente, en las últimas décadas, se ha ido haciendo popular fuera de Sudamérica, se ha ido extendiendo por América del Norte y también por zonas de Europa, donde lo consideran un superalimento por sus propiedades nutricionales muy beneficiosas para la salud. ¿Qué beneficios para la salud tiene el açaí? Se describen 7 tipos de beneficios. En primer lugar, beneficio para el sistema cardiovascular porque contribuye a que baje el colesterol y que mejore la presión arterial. También beneficios para el sistema inmunológico defensivo de lucha contra las infecciones. También beneficios digestivos por su contenido en fibra que ayuda a que haya un mejor tránsito intestinal, que mejore la digestión y esto es beneficioso para el estreñimiento o para personas que tienen problemas intestinales. También beneficios para controlar el peso porque contribuye a que haya una sensación de saciedad y esto es beneficioso para seguir una dieta equilibrada. También beneficios para la piel porque ayuda a que esta piel se mantenga sana, a que se retrase el envejecimiento y a luchar contra el daño provocado en la piel por parte del sol o de la contaminación. También beneficios cognitivos, es decir, tiene un efecto neuroprotector que ayuda a que se conserve la memoria y también un beneficio para el control glucémico, es decir, de los niveles de azúcar en la sangre, al menos en estudios preliminares. Pero también es importante notar que hay una serie de objeciones cuando se hablan de beneficios del açaí. ¿Cuáles son estas objeciones? Se refieren sobre todo a que los estudios en los que se basan son estudios in vitro, es decir, en tubos de ensayo, en el laboratorio o en animales de laboratorio, pero no tanto en humanos. Y cuando se hacen en humanos son estudios con pocos sujetos y durante un corto espacio de tiempo. Esto es cierto y es importante el investigar más en grupos humanos y durante un tiempo mayor y hacerlo de una forma estandarizada, es decir, sabiendo lo que estamos comparando. Pero también es cierto que la composición nutricional del açaí es muy buena y que esto va en la línea de lo que hemos comentado y que se confirma con estos estudios de laboratorio, aunque sean en in vitro o que sean con animales. Otra objeción que es interesante es que esto dependerá también de la forma de preparación o de procesamiento. Es importante y hay que tenerlo en cuenta, que luego lo comentamos en las precauciones, porque a veces, según cómo se procese, si le añaden azúcares o le añaden grasas o le añaden aditivos, según qué sustancias, al final podemos transformar un alimento saludable en otro que no lo es. Esto, como siempre, habrá que tenerlo en cuenta a la hora de consumirlo. Te preguntarás que a qué se atribuyen los beneficios para la salud del açaí. Se atribuyen a su composición nutricional. En primer lugar, tienen gran cantidad de antioxidantes, como las antocianinas o los polifenoles. Las antocianinas son potentes antioxidantes que neutralizan los radicales libres y esto hace que se dañen menos las células.
De hecho, tiene más antocianinas que otros frutos que tienen también antocianinas, como por ejemplo los arándanos, las frambuesas o las fresas. También tiene polifenoles que tienen un efecto antiinflamatorio, que esto combinado con lo anterior hace que disminuya el riesgo de las enfermedades crónicas, que ya hemos dicho que muchas de estas tienen un proceso inflamatorio de base. El açaí también es rico en grasas saludables, como los omega 3, omega 6, omega 9, que contribuyen a una mejor salud cardiovascular porque mantienen bajo el colesterol y también ayudan a que haya una mejor elasticidad de los vasos sanguíneos. También tiene vitaminas esenciales, como por ejemplo la vitamina A, que es importante para la salud ocular y para el sistema inmunológico defensivo. También vitamina C, que es muy importante para la producción de colágeno, para la salud de la piel, la salud de los ojos y también para el sistema inmunológico defensivo. Y también vitamina E, que es un potente antioxidante que es importante para la regeneración celular y también para la piel. También tiene minerales como el calcio, el hierro, el potasio. El calcio, por ejemplo, es importante para la salud ósea y de los dientes. También el hierro, que es importante para la producción de glóbulos rojos y para prevenir la anemia. O el potasio, que es importante para regular la presión arterial. El açaí también tiene fibra, que hemos dicho que era interesante para mejorar la digestión, el tránsito intestinal, y es útil para personas con estreñimiento y también ayuda a tener una sensación de saciedad que es útil para personas que quieren controlar el peso. También tiene fitoesteroles, una pequeña cantidad, que ayuda a que disminuya la absorción de colesterol. Tiene también proteínas vegetales, que es un aporte interesante dentro de nuestra alimentación. Y también tiene niveles bajos de azúcares comparado con otras frutas, y esto lo hace interesante en personas que quieren controlar el nivel de azúcar que ingieren o de carbohidratos. ¿Cuáles son las formas de uso o de consumo del açaí? Por una parte tenemos la fruta fresca, que tiene una vida media de unas 24 horas, y esto hace que se consuma en las primeras 24 horas después de la recolección. Es decir, que el consumo será local en los lugares en los que se produce. Después se comercializa en primer lugar, y lo más frecuente, en forma de pulpa congelada, que sería el puré de açaí. Después tenemos el polvo de açaí, que está liofilizado. También hay jugos y bebidas, y por otra parte tenemos los suplementos y las cápsulas, y por último los postres y una serie de productos y alimentos procesados. El puré de açaí o pulpa congelada de açaí es el que más se utiliza a nivel internacional y es el que conserva más el sabor y los nutrientes, y se puede licuar para usar en batidos, en smoothies o en los famosos açaí bowls, en los que lo pueden mezclar con frutas, con semillas, con granola o con miel y con otras sustancias. Habrá que ir con cuidado para saber con qué se ha mezclado, pero conserva bastante las propiedades nutricionales y es el más utilizado. El polvo de açaí está nutricionalmente más concentrado, tiene mayor vida útil y es más fácil de transportar, y se utiliza en pequeñas cantidades en los bowls, en los batidos o incluso en yogurts y en otros tipos de postres. El jugo de açaí, a veces otras bebidas relacionadas mezclado con otras frutas, como por ejemplo el guaraná, es popular en algunas zonas de Brasil, pero hay que ir con cuidado porque aunque tiene bastantes antioxidantes, tiene menos fibra y tiene más azúcares, por lo que es el que tiene menos propiedades nutricionales. Habrá que ir con cuidado sobre todo con las formas comerciales que están más procesadas, porque a veces llevarán más azúcares añadidos. Después tenemos los suplementos en forma de cápsulas de extracto de açaí concentrado, que lo utilizan personas que quieren aprovecharse de estos efectos antioxidantes que hemos comentado, pero que no quieren complicarse introduciendo un nuevo alimento en su dieta habitual. Por último, tenemos el açaí en postres y en alimentos procesados, como por ejemplo sorbetes, helados, yogures de açaí, mermeladas, jaleas. También hay barritas energéticas con açaí, y también hay otros snacks que pueden ser más o menos saludables. Aquí habrá que mirar las etiquetas, porque a veces en estos alimentos que son procesados o ultraprocesados les añaden azúcares, conservantes, edulcorantes o grasas poco saludables, y aquí pierde las propiedades beneficiosas que queremos obtener. ¿Qué efectos secundarios puede tener el açaí o efectos adversos, y qué precauciones debemos tener en cuenta al consumir açaí?
En general es seguro, no tiene que haber problemas si se consume de forma moderada, como cualquier alimento. Ahora bien, podría haber reacciones alérgicas con erupciones en la piel o problemas de tipo respiratorio en algunas personas. Entonces, en este caso, lo que habrá que hacer es que si lo consumes por primera vez, habrá que ir con cuidado y consumirlo en pequeñas cantidades, ver cómo reacciona tu cuerpo y después ya se valora. También puede haber problemas digestivos cuando se consume en exceso, con dolor abdominal o diarreas, en algún caso incluso estreñimiento, todo esto por el exceso de fibra. La solución es consumirlo con moderación, no consumir cantidades exageradas. Después podemos tener un problema de exceso de calorías y de ganar peso, y esto puede pasar si se consume en exceso, pero sobre todo cuando se consume en forma de bowls o en otras combinaciones en las que le ponen granola, miel, porque esto hará que aumenten las calorías y hay que tenerlo en cuenta. Después hay que ir con cuidado con los azúcares añadidos en los productos procesados que hemos comentado antes. Esto que hemos dicho de los sorbetes, de las barritas energéticas, helados, postres diversos que a veces se utilizan con açaí o que se comercializan, y aquí lo que habrá que hacer es mirar las etiquetas para comprobar cuál es su composición y si hay azúcares añadidos, grasas poco saludables o si hay colorantes y aditivos o edulcorantes en general que podrían ser perjudiciales. También hay que tener en cuenta las interacciones con medicamentos, con, por ejemplo, los anticoagulantes, quizá con los antihipertensivos, pero esto es como todo, cuantos más enfermedades tengas o medicación tomes, pues más motivo hay para consultar al médico para ver si puede haber algún tipo de problema. Después, en el caso de que estés embarazada o de la lactancia, como siempre, el consultar por si pudiera haber algún tipo de problema en tu caso particular, y también hay que tener en cuenta la contaminación que puede haber con otras sustancias, como por ejemplo pesticidas, porque en productos que no están regulados puede haber problemas. Aquí la recomendación es siempre el buscar productos que sean de fuentes confiables, de confianza, que estén certificados como orgánicos, para asegurarse de que estás consumiendo algo seguro, que no puedas tener algún problema por contaminación. Y también, en general, lo recomendable es que siempre que puedas, pues hacer preparaciones caseras para evitar este tipo de problemas. Hay otra fruta tropical con unas propiedades nutricionales y beneficios para la salud muy interesantes, que es la pitahaya. Te dejo aquí un enlace al vídeo en el que hablo sobre esta fruta, que seguro que te interesa. Recuerda compartir esta información con personas a las que les interese este tipo de temas. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.